Bueno, en aras de cumplimiento a las personas que han sido puntuales, vamos a dar entonces inicio a la capacitación el día de hoy. Tenemos el tema ISO 17025 en su versión 2017, que es la norma que le permite a los laboratorios acreditarse y demostrar competencia, sobre todo en los laboratorios de ensayo y de calibración. Vamos a ver cuando arranquemos la charla a lo largo de ella que hay una gran diferencia entre la acreditación y la certificación. Lo más común que encontramos en el mercado y en las prácticas empresariales es que las empresas se certifican, es decir, se certifican bajo una ISO 19, bajo una ISO 9001, 14001, 50001, porque están demostrando que cumplen unos estándares. En este caso, desde acreditación, ya la capacitadora nos va a ir contando todas las especificaciones, vamos a ver la estructura de la norma, de tal forma que es un webinar cargado de mucha información. Este tema no es muy comercial, no todas las personas saben de qué trata la norma, por lo tanto es un espacio de mucho aprendizaje para todos ustedes. El día de hoy no vamos a habilitar los micrófonos ni las cámaras para evitar que se pueda caer la conferencia. Sin embargo, está abierto el chat, yo voy a ser el moderador para cualquier inquietud o aporte que deseen hacer, con mucho gusto yo se lo traslado a Gabriela. También quería presentarles a la capacitadora que nos acompaña el día de hoy. Es una profesional muy experta en sistemas de gestión, con un alto conocimiento y formación en diferentes estándares internacionales, y una de las personas más expertas que tenemos en sistemas integrados de gestión en la compañía. Espero que aproveche mucho su conocimiento. Gabriela, te doy una bienvenida. Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, por acá me dicen que se escucha bien. Listo. Sí, se está escuchando Ok, bien, Gabriela. listo. Muy buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a compartir un espacio de mucho conocimiento. Como decía mi compañero Julián, es una norma que no es muy comercial, pero que es una de las normas que, si bien es voluntaria, hay requisitos legales que finalmente nos lo van imponiendo, ¿sí? Es decir, que todo laboratorio al emitir resultados casi que está comprometiéndose a una validez y una confiabilidad de esos resultados, ¿sí? Por lo tanto, el cliente, al esperar esto, bajo unos decretos que se emitieron hace unos años, se nos va volviendo un tema obligatorio, ¿sí? Vamos a ver pues más adelante de qué se trata lo que les estoy diciendo. Vamos a conocer entonces la ISO IEC 17025 en su última versión, que es la 2017, y esta nos habla de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Entonces no me pasa la diapositiva. Un momentico. Okay. Gabriela, dale encima en cualquier parte con el clic y luego el botón Ah, ya, avanzar. listo. Okay. Pensé que se había bloqueado. Bueno, ¿quién les está hablando hoy? Mi compañero ya hizo parte pues de la presentación. Muchas gracias, Julián. Mi nombre es María Gabriela Rey Largo. Yo soy ingeniera industrial de la Universidad de Antioquia, especialista en formulación y evaluación de proyectos. Soy auditora interna integral certificada con alcance en diferentes normas como ISO 9001, 14001, OSAS 18001, ISO 45001, Decreto 1072 y Resolución 0312. También certificada como auditora interna para la 17025 en su última versión. Y también tengo alcance para sistemas de gestión de prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo, o LAFT. En mis áreas de experiencia profesional he participado desde el diseño, implementación,
formación y auditoría interna de sistemas de gestión integral. Lleva aproximadamente unos 9 años de experiencia pues en el campo, dentro de las organizaciones, hacia todo lo que es apoyo en la parte estratégica y de procesos frente a los sistemas de gestión integral. ¿Qué vamos a aprender en este webinar? Vamos a ver cuáles son las generalidades de un sistema de gestión bajo la ISO/IEC 17025 de 2017. Vamos a conocer la estructura general de la ISO, ¿sí? ¿Cómo reduzco esto? Vamos a ver los principales cambios entre la versión anterior, que fue la 2005, y la 2017, que es la última versión. Y por último, pues ya desde la experiencia, darles algunas recomendaciones para la implementación de sistemas de gestión bajo esta norma. Antes de comenzar, quería aclararles algo. Esta norma tiene mucho en qué profundizar, ¿sí? Desde la parte de metrología, desde la parte de ensayos, ¿sí? Metrología tiene una infinidad pues, de conceptos, de requisitos legales, pues por el tema de metrología legal, ¿sí? También desde la parte de ensayos, pues podemos hablar de laboratorios farmacéuticos, laboratorios de pruebas o ensayos de físico-químicos, de alimentos, de medicamentos, ¿sí? Ensayos microbiológicos, ensayos clínicos. Entonces, quiero aclarar que este webinar es más para conocer esa estructura de la norma, ¿sí? Si de pronto hay preguntas ya a nivel pues, de metrología, a nivel de ensayos, pues como más a profundidad, de todas maneras, si quieren nos dejan las inquietudes, que esto nos sirva para próximos webinars, ¿sí? O espacios de formación. Y les agradezco más de enfocar como el tema de preguntas frente a toda la estructura de la norma, ¿sí? Como les digo, tampoco se queden sin ninguna pregunta pues ya de profundidad técnica. Si lo podemos resolver, aquí lo resolvemos, pero la idea es que tengamos muy claro el alcance de este espacio, que tampoco es muy largo, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con la primera generalidad. Voy a hablarles de lo que es el Subsistema Nacional de la Calidad, ¿sí? ¿En qué consiste ese Subsistema Nacional de la Calidad? El Subsistema Nacional de la Calidad hace parte del Sistema de Administración Nacional de la Competitividad e Innovación. También hace parte de un sistema andino de calidad, ¿sí? Disculpe. Hace también parte de un sistema andino de calidad. Desde el decreto 1595 de 2015, ¿sí? Donde también hubo unas modificaciones del decreto único reglamentario del sector de comercio, industria y turismo, ¿sí? Desde el decreto 1074 de 2015, digamos que estas variaciones o estas actualizaciones a través de estos decretos hace reorganizar este subsistema nacional de la calidad, ¿sí? ¿En materia de qué? De lo que es normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, vigilancia y control, ¿sí? ¿Cuál es el propósito en sí del Subsistema Nacional de la Calidad? Es de apoyar e incentivar la productividad e innovación en las empresas y garantizar la confianza en el consumidor, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos hablan estas modificaciones en estos decretos? Se designa, ¿sí?, al ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas Colombianas, como el organismo asesor y coordinador, ¿sí?, en el campo de la normalización técnica.
Y a la UNAC como cualquier norma internacional, ¿sí? Cuando se reúnen desde pues en otros países y van a evaluar o a revisar alguna norma, ¿sí? Esta hoy queda aprobada a través del organismo de normalización colombiano, que es el ICONTEC. Esta norma queda, por decirlo así, aprobada para Colombia, ¿sí? Por eso a veces nos encontramos la 17025, por ejemplo, en Colombia es NTC, para otros países puede ser UNE, puede ser, pues tener como otros códigos de acuerdo al país donde esté normalizada, ¿sí? Pero se trata de la misma norma. El organismo de normalización ICONTEC apoya entonces toda esa normalización de reglamentos técnicos. Estos reglamentos técnicos son emitidos por el Ministerio, las comisiones reguladoras, las autoridades de descentralización del orden nacional, ¿sí? Y por parte de la ONAC, ¿sí? Que es la encargada de acreditar, se hacen inspecciones, vigilancia y control a través de quienes, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, el INVIMA, el ICA, el IDEAM, ¿sí? Y esa evaluación de conformidad, ¿en qué se soporta? A través entonces ya de lo que son las certificaciones, acreditaciones, la metrología, la internacionalización, ¿sí? Y como resultado, pues tenemos ese objetivo del que les hablé inicialmente, que es aperturar los mercados, ¿sí? Apoyar e incentivar la innovación, la competitividad y sobre todo la protección al consumidor, ¿sí? Entonces todos estos elementos reguladores finalmente van a dar cumplimiento a un cliente, ¿sí? ¿Qué espera? Confianza en esos resultados que se pueden estar emitiendo por parte de los laboratorios, ¿sí? En este caso. Ese consumidor siempre va a tener confianza, ¿sí? Desde que se pueda aplicar y hablar en términos de calidad. Entonces, quería empezar con esto para que entendamos que de pronto hay un contexto externo que nos hace hablar en términos de calidad, ¿sí? Todo lo que es certificación, acreditación en Colombia, ¿sí? Entonces, hay unos entes que nos permiten normalizar o regular, ¿sí? Toda esta normatividad. Pasemos entonces a qué es en sí la norma técnica colombiana ISO/IEC 17025, ¿sí? Es esa norma internacional para los laboratorios que llevan a cabo calibración y prueba en todo el mundo. Como les digo, es una norma internacional. Esta hace posible que todos los laboratorios implementen sistemas de calidad, de ensayo y calibración con los que garanticen que tienen competencias necesarias, ¿sí? Competencias hablamos en términos de esa capacidad técnica y humana que tienen los laboratorios, ¿sí? Para producir unos resultados que son válidos y confiables. De esa manera estaríamos confiando casi que en todo el desarrollo de las tareas de los laboratorios que estén acreditados bajo esta norma, ¿sí? Esta norma entonces se acredita, ¿sí? Más no se certifica. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre acreditación y certificación? La acreditación es ese proceso, ¿sí? Por el que una entidad independiente de tercera parte, ¿sí? Es decir, en este caso la UNAC, evalúa un laboratorio de ensayo o calibración con el fin de ¿qué? De comprobar que esa organización tiene una capacidad técnica y humana para elaborar esos ensayos o esas calibraciones, ¿sí? Que están dentro del alcance, que ahora lo vamos a ver también, de la acreditación. Por ejemplo, laboratorios, organismos de inspección, entre otras instituciones a las que les aplica esta norma.
Entonces, en la acreditación demostramos competencia, ¿sí? Competencia técnica, competencia humana del laboratorio. Ahora, ¿qué es la certificación? Que esa es como el concepto que más conocemos, ¿sí? Es el proceso mediante el cual una entidad independiente, que también es de tercera parte, ¿sí? Conocidos como los entes de certificación, aseguran que un producto, proceso o servicio es conforme con unos requisitos. Por ejemplo, la ISO 9001, ¿sí? Que es un sistema de gestión de calidad. Ese organismo de certificación nos va a dar esa seguridad de que el producto, proceso o servicio de la empresa que está siendo evaluada cumple con unos requisitos. Aquí entonces se demuestra concordancia con la norma, ¿sí? Entonces, ¿está clara esa diferencia? Yo espero que sí. Julián, ¿me confirma si de pronto hay preguntas hasta esta parte? No, hasta el momento no tenemos Listo. ninguna pregunta. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de implementar esta norma técnica? ¿Sí? Diferencia competitiva. ¿Por qué diferencia competitiva? Porque se puede llegar a muchos clientes, ¿sí? Tanto nacionales como internacionales, porque los resultados que emita cualquier laboratorio que esté acreditado bajo cierto alcance es válido, perdón, a nivel mundial, ¿sí? O de otros países. Eh, Productividad. ¿Por qué productividad? Esta norma, a partir de que se volvió norma técnica, incluye unos requisitos de sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001. ¿Sí? Entonces, miren que desde la ISO 9001, por ejemplo, tenemos procedimientos documentados, tenemos seguimientos, trazabilidad, indicadores, tenemos mejora continua. Por lo tanto, todo esto va apuntándole a una mejora significativa dentro de las empresas y asimismo dentro de los laboratorios. Tenemos también una ventaja de reducción de costos, ¿sí? En esa parte, ¿desde dónde la podemos ver? Por ejemplo, una disminución en la repetición de los ensayos o las calibraciones, ¿sí? Porque ya tenemos unos métodos más claros, más documentados, bajo los cuales el laboratorio desempeña su actividad, ¿sí? Y en materia de riesgos, porque hay una identificación, no es que disminuyan los riesgos, pero sí posiblemente su probabilidad, eh, hay una identificación, una valoración y hay unos controles definidos, ¿sí? Entonces, por eso se habla en términos de reducción de costos y de riesgos. También tenemos una ventaja de la validez internacional, como les decía ahora. Hay una validez de todos los resultados emitidos a nivel internacional por ser una norma internacional, ¿sí? Y por ser un organismo con toda la competencia, ¿sí? Necesaria, que está asegurando que ese laboratorio cumple a nivel técnico y profesional de los laboratorios. Reconocimiento, pues digamos que viendo las otras ventajas, podemos decir que implementando esa norma puede haber esa valoración adicional de los laboratorios, ¿sí? En participación, ¿sí? A convocatorias, que no todos van a tener ese acceso, ¿sí? Y por último, tenemos una ventaja que es la confianza, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la certificación. Uno a veces, no, está certificado con el sello de calidad 9001, entonces deben ser productos, procesos o servicios de excelente calidad. Lo mismo para estos laboratorios acreditados. Tenemos la confianza de que todos sus procesos están siendo desarrollados y evaluados con la máxima capacidad técnica, ¿sí? Y de calidad. La evolución de esta norma, ¿sí? Vamos a ver cómo se ha comportado pues durante los años, cuál ha sido su proceso y su avance. Inicia con una guía ISO 25 por allá en el año 1978 y esta es una primera normalización de las actividades de los laboratorios de calibración. Ya posteriormente llega una guía ISO IEC. Ahorita vamos a ver qué significa ese IEC. 25,
que es del 1982, y allí se incluyeron las actividades de laboratorio de ensayo, ¿sí? Posteriormente viene una guía ISO 25 en el año 90, aunque entre el 82 y el 90 también se habla de una norma que es la EN 45000, ¿sí? 45001. Y en esta guía ISO 25 de 1990 se unen las dos actividades, tanto calibración y ensayo. Posteriormente, en el año 1999, ya entonces miren que no es una guía, sino que es una ISO IEC 17025, ¿sí? Que reemplaza la guía ISO IEC 25 del 90 y la norma EN, ¿sí? Que es una norma europea 45001, que es del 89. Que de pronto no quedó aquí vista, pero también habla de todos los temas de actividad de laboratorio de ensayo, ¿sí? Pero ya finalmente se une en la guía ISO 25 del 90. Posterior a esta del 17025 del 99, aparece la versión ISO IEC 17025 de 2005. Y aquí esta norma se modificó y se le agregaron capítulos solo en la medida que fue necesario, frente a la 9001-2000. Entonces ya en esta norma podíamos ver que nos aparecen unos requisitos frente al control de la documentación, de los registros, frente a auditorías internas, acciones correctivas preventivas y de mejora, ¿sí? Revisión por la dirección. Entonces, incluye ya unos lineamientos desde el sistema de gestión de calidad que conocemos. Y ya por último, la última versión fue del 2017, que es de diciembre, si no estoy mal, como el 6 de diciembre del 2017, donde ya esta norma se alinea con los requisitos de la ISO 9001-2015 y se incluyen aspectos como procesos, pensamiento basado en el riesgo, y vamos a ver más adelante que ya se incluyen las actividades como tal de muestreo, ¿sí? Entonces esta ha sido pues como la evolución. Esta última revisión, ¿sí? La solicitud de revisión la hizo ILAC, que es la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, y solicitó que esta versión 2005 se revisara, ¿sí? También a un plazo de 3 años, pues la 2017 tiene un plazo de implementación de 3 años. Según la fecha, pues tendríamos plazo hasta este diciembre del 2020 para cumplir con ella, ¿sí? Esta ISO 17025 fue desarrollada entonces por ISO, ¿sí? Y la Comisión Electrotécnica Internacional, que es lo que significa IEC, bajo la responsabilidad del Comité ISO de Evaluación de la Conformidad, que en sus siglas es CASCO, ¿sí? Ya esta norma entonces cumplía eh, con actividades como el muestreo. Los métodos de ensayo pueden ser no normalizados, pero deben ser demostrados por el propio laboratorio, ¿sí? Que es algo también que contiene esta versión. Ya está alineada entonces con estándares nuevos como la ISO 9001, la ISO 15189, que es para calidad de laboratorios médicos, y también la ISO IS 17021, que es requisitos para organismos de auditoría y certificación. Entonces ya digamos que contiene como las últimas necesidades que tenía esta norma. Los que ya la han implementado veíamos que habían como ciertos vacíos porque entonces ya se estaban actualizando algunas normas bajo una estructura de alto nivel, sin decir que esta norma tiene alto nivel, pues tiene esa estructura de alto nivel que ahora lo vemos, pero ya veíamos ciertas dificultades en materia de conceptos a la hora de integrar un sistema de gestión, por ejemplo. En esta norma también se revisó el alcance, entonces, para cubrir las pruebas y el muestreo asociados con la calibración. Sí, ya se le dio más profundidad a este tema.
La estructura de esta norma, como vemos, la versión 2005 tenía 5 requisitos, ¿sí? Un objeto y campo de aplicación, unas referencias normativas, unos términos y definiciones, ¿sí? En el requisito, en el numeral 4, perdón, tenía unos requisitos de gestión. Aquí es donde podíamos encontrar todo lo que conocíamos de la ISO 9001 en su versión anterior, ¿sí? Su versión 2000. Acciones correctivas, preventivas, de mejora, revisión por la dirección, mejora continua, entre otros, control de la documentación. Y ya el numeral 5 trataba netamente de los requisitos técnicos de laboratorio técnico, de ensayo o de calibración. ¿Sí? Bueno, esta norma, la actual, no incorpora una estructura de alto nivel. Como vemos, ¿sí? La versión 2017 tiene 8 requisitos. ¿Y cuántos requisitos tiene o cuántos numerales tiene una norma bajo una estructura de alto nivel? Tiene 10, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos decir que esta norma tiene una estructura de alto nivel. Tiene entonces 8 requisitos, los cuales conserva el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones, y empieza a variar a partir del numeral 4, que es donde nos definen unos requisitos generales, unos requisitos relativos a la estructura, unos requisitos relativos a los recursos, unos requisitos relativos al proceso y unos requisitos del sistema de gestión. En este último, miren que en el anterior podíamos encontrar esos requisitos del sistema de gestión de calidad bajo 9001 en el numeral 4. Ahora lo encontramos en el numeral 8 y con una particularidad que se las voy a comentar al final. ¿Sí? Disculpa, Gabriela. Sí, Julián. Por acá me llegó una inquietud. Si teniendo en cuenta que no tiene la estructura de alto nivel esta norma, ¿no es posible integrarla con ISO 9001 o cómo se haría? Sí, es totalmente integrable bajo el numeral 8. ¿Sí? No me quería adelantar a esto, pero ¿qué les puedo adelantar por el momento? Dan unas opciones, ¿sí? El laboratorio que cumpla con unos requisitos del sistema de gestión se exceptúa en la evaluación, ¿sí? De la acreditación. Es decir, que se puedan demostrar el cumplimiento de los requisitos bajo 9001, o sea, que el laboratorio, a pesar de los requisitos de la 17025, tenga además dentro de su organización un sistema de gestión bajo 9001, ¿sí? A la hora de acreditar se exceptúa esa evaluación profunda. No quiero decir que no se les evalúe, pero sí no se evalúan a profundidad. Y la otra opción es un laboratorio que no tenga ningún sistema de gestión de calidad, ¿sí? Bajo 9001. Entonces se incorpora dentro de esa evaluación de la acreditación. Eso era lo que les iba a decir al final, igual se los vuelvo pues como a recordar. Pero es totalmente integrable bajo el requisito o numeral 8. ¿Sí? Listo, la otra pregunta que me hacen es si, así como la ISO 9001, desde el numeral 4 hasta el 10, los requisitos certificables desde esta norma, ¿desde qué numeral son objeto de auditoría por parte del ente externo? Del ente externo desde el numeral 4 hasta el numeral 7. Aquí se evalúa todo el alcance definido de este sistema de gestión. O sea, ¿qué particularidad tiene esta norma bajo una acreditación? No es como, bueno, ISO 9001, por ejemplo, tú puedes incluir unas líneas de negocio que van a entrar a certificarse, ¿sí? Puedes entrar producción, diseño, ¿sí? Y en la parte de producción de pronto tienes varios procesos, subprocesos. Tú puedes certificar o puedes mencionar dentro del alcance esos procesos. Lo mismo para la acreditación, ya no son procesos, sino actividades. Entonces, actividades de ensayo frente a, no sé, unas muestras, ¿sí? Y en cuanto a calibración, entonces calibración también de ciertas variables. Esto debe estar muy explícito en el alcance, pero bajo la mirada de 17025 se le evalúan todos los requisitos, desde el numeral 4 hasta el numeral 7, ¿sí?
Y el numeral 8, que son más de sistema de gestión, pues deben ser transversales a estos requisitos. Pero por decir, si van a hacer una evaluación de acreditación para una variable, no sé, en un laboratorio de metrología, la variable de masa, por ejemplo, ¿sí? Y tienen otras variables que hacen calibraciones, por decir, de pHímetros, de multímetros, ¿sí? Que son otras variables metrológicas. El alcance debe estar muy bien definido para cuáles de esas variables va a estar definida la acreditación, ¿sí? Entonces lo pueden solicitar para una variable o para dos o para tres, para las cuales el laboratorio debe estar completamente listo, ¿sí? Cumpliendo con todos los requisitos para que pues, no se pierda como ese proceso. Pero entonces debe quedar muy claro desde el alcance Listo, y mil se le evalúan gracias. requisitos del 4 al 7. Del 4 al 7 la acreditación, listo. Nos pregunta Laura Marcela Ortiz, ¿qué diferencia hay entre una acreditación de laboratorio y acreditación de variables? Bueno, una acreditación de laboratorio y una acreditación de variables. Es que las que se acreditan, digamos que son términos que no son formales, las acreditaciones de variables, porque dentro del laboratorio, pues no sé si de pronto la pregunta va más enfocada a laboratorios de metrología, No, porque ahí es me en queda la general. duda. Sí, si un En laboratorio está acreditado, no son incluidas las variables. Es como la duda si es que No, es que se se acreditan acreditan, se por acreditan. independiente, es como hacia eso. Ok, entiendo la pregunta. Bajo una acreditación se acreditan son las variables especificadas en ese alcance, ¿sí? No se acredita como tal el laboratorio, sino la prueba o el ensayo, ¿sí? Que eso es lo que va a quedar claro en ese alcance del que les estaba hablando. O sea, decir, el laboratorio está acreditado, sí, el laboratorio X está acreditado, pero es que no es como tal el laboratorio, ¿sí? O sea, el laboratorio va a tener su reconocimiento, pero ¿qué va a estar acreditado? Las variables que están definidas dentro del alcance. Es decir, que Sí, en la esencia de la acreditación son en realidad las variables más que la figura jurídica del laboratorio Pedro exacto, X, ¿correcto? exactamente. Listo, le quedó claro. Muchas gracias, Gabriela. Podemos continuar. Bueno, entonces ya ahora, hasta este momento, hemos visto las generalidades y vamos a ver entonces un poco a profundidad lo que son cada uno de los requisitos especificados en estas normas. Primero tenemos unos requisitos que son introductorios, ¿cierto? Hablamos, eh, por ejemplo, de la introducción. En la introducción, esta norma nos habla del objeto o del objetivo de esta norma ISO/IS 17025. ¿De qué nos habla? De que al implementar un laboratorio que implemente esta normatividad promueve confianza, ¿sí? O sea, va a tener confianza. Este laboratorio va a planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y oportunidades y con eso establecer una base para incrementar la eficacia y lograr mejores resultados. Entonces, cuando hablamos de que es una norma que ya va a estar muy a la mano o a la par como con el contexto, lo miramos es desde el tema de riesgos y oportunidades. No es una norma que nos trae, por ejemplo, el requisito que trae 9001 de contexto de la organización, ¿sí? Sino que nos habla de riesgos y oportunidades, pero para yo identificar, por ejemplo, riesgos y oportunidades, tendría que analizar un poco cuál es ese contexto del laboratorio, ¿sí? O de la organización a la que pertenece el laboratorio y que finalmente lo impacta, ¿sí? También nos habla de que facilita la cooperación entre laboratorios, ¿sí? El intercambio de la información, la experiencia, la aceptación de resultados entre los países. Entonces, por eso decíamos que hay una validez internacional de esos resultados. Adicional, en la introducción nos hablan de unas formas verbales en las que está descrita la norma, ¿sí? Un debe, sabemos que todo requisito lo vamos a encontrar bajo un debe, ¿sí? El debería, que indica una recomendación, y el puede, que indica un permiso,
una posibilidad o una capacidad. Estos dos últimos son muy escasos, pero hay unos requisitos que nos traen como esa notica al final del requisito. El primer Gabriela, número, sí, cuenta. disculpe un segundo. Beatriz Cardoso nos pregunta si se acreditan los ensayos o los laboratorios. Los ensayos. Porque ahorita hablamos de variables y creo que están más enfocados al tema de metrología, pero a nivel de ensayos, perdón, a nivel de laboratorio de ensayos se acreditan los ensayos. Ok, ¿Sí? y los ensayos están asociados a una empresa, pues a una figura jurídica, ¿correcto? Sí, claro. Ahorita vamos a ver que uno de los requisitos es la legalidad del laboratorio, ¿sí? No Ok, hay empresa que solo es el laboratorio o hay una empresa, ¿sí? Constituida legalmente que contiene su laboratorio internamente, que hay listo. esas dos figuras, Ah, ¿sí? perfecto. Muchas gracias. Bueno, en el objeto y campo de aplicación, entonces nos hablan de unos requisitos generales, ¿sí? De que esta norma nos muestra unos requisitos generales para la competencia, imparcialidad y la operación del laboratorio. Ahorita vamos a ver que esa palabra imparcialidad tomó demasiada fuerza, tanto que se convirtió en uno de los requisitos, ¿sí? Que pertenece a uno de los numerales. Antes se hablaba de imparcialidad, pero más como por ahí en los textos nos los encontrábamos, pero ya tomó mucha más fuerza. Nos habla también dentro del objeto y campo de aplicación que esta norma es aplicable a todas las organizaciones que desarrollan actividades de laboratorio, ¿sí? Nos dicen también que tanto los clientes, las autoridades reglamentarias, ¿sí? Organizaciones de evaluación de pares, organismos de acreditación, usan el documento para confirmar y reconocer la competencia de los laboratorios. Entonces es una norma que dentro del gremio, ¿sí? De laboratorios se vuelve como la Biblia, ¿sí? La Constitución, bajo la cual nos van a dar una mirada, ¿sí? Tanto para auditoría de proveedores como de clientes, entre otras. Y mucho más, pues, si se trata ya de organismos eh, de acreditación. También, ya en el numeral 2, nos habla de unas referencias normativas, que es la guía ISO IS 99, que trata del vocabulario internacional de metrología o BIN, o también lo encontramos como JCGM 200. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar todos los términos que nos vamos a encontrar en términos de metrología. Y la ISO 17000, que es la evaluación de conformidad, aquí vemos lo que son vocabulario y principios generales. Estas normas las podemos encontrar en la página tanto de la ya les digo el datico, en la página de la ISO, ¿sí? Y también en la página del Comité Electrotécnico Internacional, que es el IEC, ¿sí? En la página de Electropedia. Entonces ahí vamos a encontrar, si podemos descargar, van a estar disponibles como esa normatividad. En el capítulo 3 nos encontramos entonces lo que son los términos y definiciones, ¿sí? Nos hablan como un primer término el concepto de imparcialidad. ¿Cómo nos define esta norma la imparcialidad? La presencia de objetividad, ¿sí? Eh, la norma nos amplía un poco más, ¿sí? ¿Qué es esa presencia de objetividad? Significa que no existen conflictos de intereses, ¿sí? O que estos se resuelven sin afectar de forma adversa las actividades del laboratorio. También nos definen como ausencia de conflicto de intereses, ausencia de sesgos, carencia de prejuicios, neutralidad, justicia, actitud abierta, ¿cierto? Actuar con ecuanimidad, ¿sí? Actitud desinteresada y equilibrio. Entonces, miren todos los términos que nos asocian a este tema de imparcialidad y porque también van a haber unos riesgos y oportunidades identificados desde esa imparcialidad del laboratorio, ¿sí? Todo esto va dirigido hacia, por ejemplo, esas presiones a nivel comercial, ¿sí? Que se puedan manejar u otras. Otro término que aparece es la queja, ¿sí? Y nos hablan dentro de esta norma que es una expresión de insatisfacción por parte de cualquier persona u organización hacia el laboratorio.
relacionada con las actividades o resultados, ¿sí? Y donde se espera siempre una respuesta por parte del cliente. Como un tercer término nos encontramos lo que es una comparación interlaboratorios, ¿sí? ¿Qué significa este término? Es una organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre un mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, está textualmente dentro de la norma, pero estos ensayos o comparaciones interlaboratorios es donde el laboratorio, ¿sí?, se somete o a competir, ¿sí?, podemos llamarlo, frente a un ítem o varios ítems que parte de un organizador. Hay laboratorios que hacen ensayos interlaboratorios y que están acreditados para esto. Para esto también tienen que cumplir con con una acreditación bajo la 17043. Por ejemplo, un laboratorio que esté acreditado en esta norma y que es principal, digamos, dentro de Colombia, es el Instituto Nacional de Metrología. Ellos son unos de los tantos organizadores de ensayos interlaboratorios que existen, ¿sí? Entonces, en estos interlaboratorios, el organizador, digamos, hablemos en este caso del Instituto Nacional de Metrología, define un objetivo, ¿sí? Elige unos métodos, prepara y comprueba como los materiales a estudiar, define el grupo de laboratorios que van a participar, envían los materiales y unas instrucciones, ¿sí? Se lo envían al laboratorio que está participando, ellos analizan la muestra y envían los resultados, porque hay unas reglas pues también dentro de esto. Hay unas fechas de entrega de resultados, una fecha de devolución de los ítems, ¿sí? Y finalmente ese laboratorio, que es el organizador, trata los resultados, posiblemente gráfica y estadísticamente, se discuten los resultados y se emite un informe, ¿sí? Dentro de estos interlaboratorios se puede, pues, o se debe conservar la confidencialidad del cliente. Sin embargo, dentro de los acuerdos de la participación puede o no que se revele pues como los nombres de los laboratorios participantes y los resultados también son mostrados, ¿sí? Creo que no se revela pues como el laboratorio qué puntaje tuvo, siempre y cuando siempre y cuando no se autorice. Aquí que se evalúa la exactitud y precisión de los participantes, ¿sí? Y de cómo funciona o está funcionando realmente el laboratorio en términos de calidad. Entonces, este tema, comparación interlaboratorios, es uno de los requisitos de esta norma, ¿sí? El laboratorio debe participar en esas comparaciones. Pero también hay unas comparaciones que se hacen dentro del mismo laboratorio, ¿sí? Sobre un ítem o ítems similares para evaluar también ciertas condiciones predeterminadas que define el laboratorio. Entonces aquí también se evalúa como esa competencia o esa capacidad de los analistas de resolver ensayos conociendo, digamos, ya o teniendo claro cuál debería ser el resultado de una desviación y qué tanto se aproximan a esos resultados. Entonces, esto es más en términos de ir mejorando internamente el laboratorio. Esas pruebas intralaboratorios no sustituyen las pruebas interlaboratorios, ¿sí? Porque en algunos casos es difícil de conseguir acá en Colombia algunos ensayos para realizar. Entonces hay que recurrir, no sé, a otros países, a laboratorios que estén también acreditados o autorizados para realizar esas comparaciones interlaboratorios. ¿Qué hace la ONAC frente a esto? Si no tenemos en Colombia quien nos haga una comparación de interlaboratorios para cierta variable, ¿sí? O cierto ensayo, hay que demostrarle al organismo de acreditación que se hizo por todos los medios posibles a nivel internacional, que se estuvo en la búsqueda de laboratorios que nos pudieran apoyar con esas pruebas o comparaciones, ¿sí?
y mostrar correos, llamadas, o sea, soportarnos lo más que podamos para cumplir con ese requisito. De otra manera, si la UNAC conoce que hay un laboratorio que lo hace, podemos tener ahí una no conformidad, ¿sí? Porque es uno de los requisitos que establece la norma. Otro término es el ensayo de aptitud. Y ese ensayo de aptitud pues va muy relacionado con la comparación interlaboratorios, ¿sí? Que es la evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios que ya están previamente establecidos. ¿Mediante qué? De esas comparaciones interlaboratorios, ¿sí? Otro término que incluso es nuevo para esta norma es el término de laboratorio, que es el organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: calibración, ensayos, muestreo asociado con la subsiguiente ensayo o calibración. Es decir, organismos que realicen calibración, ensayos y muestreo para posteriormente hacer calibración y ensayos a ese mismo muestreo, ¿sí? Entonces, este es uno de los términos nuevos de la norma, porque antes hacían la diferencia como organismo de evaluación de conformidad, ¿sí? Entonces ya lo unificaron. Otro término es la regla de decisión, que es la regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad de un requisito especificado, ¿sí? Hay reglas de decisiones dentro de esos resultados. Si decimos que la prueba o que el resultado es conforme a una meta o a un número o a un indicador que ya estaba preestablecido, ¿sí? Se debe aclarar cuál fue la regla de decisión para determinar que ese resultado es conforme, ¿sí? Otro término es la verificación, y es la aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados, ¿sí? Y otro término que es la validación, que es que cuando esos requisitos están especificados o ya determinados, son adecuados para un uso previsto, ¿sí? Es decir, que se parte de un método que ya ha sido verificado para otro método que se vaya a desarrollar, ¿sí? Se tiene como una base. Hasta aquí, Julián, ¿hay de pronto algunas dudas? No, hasta el momento no hay inquietudes, Gabriel. Listo. Vamos a ver entonces en el numeral 4 que hay unos requisitos generales, ¿sí? Y estos requisitos generales nos hablan de dos términos que tomaron mucha relevancia en esta norma, como les decía ahora. El término de imparcialidad nos dice que el laboratorio debe llevar a cabo de manera imparcial y estructurada, ¿sí? Sus actividades, ¿sí? Entonces el laboratorio debe llevar esas actividades de manera imparcial, que la dirección del laboratorio debe estar comprometida también con la imparcialidad. O sea que, ¿cómo podríamos demostrarlo? No sé, responsabilidades frente a la dirección, ¿sí? Hacia la imparcialidad, documentos que estén firmados por la dirección, no sé, las medidas necesarias para garantizar que esa dirección tiene todo el compromiso frente a esto. El laboratorio debe ser responsable frente a la imparcialidad de las actividades, ¿sí? En este caso, no presiones comerciales, financieras o de otro tipo, ¿sí? Otro requisito es la confidencialidad, ¿sí? Y nos habla de que el laboratorio debe tener acuerdos legalmente ejecutables sobre la gestión de la información durante la realización de las actividades, pero también cuando es requerido por la ley o cuando se da una información de un tercero, por ejemplo, una queja, ¿sí? Esta confidencialidad se puede soportar a través de acuerdos, ¿sí? A través de los contratos, donde quede definido, por ejemplo, la información que se le debe dar al cliente, ¿sí? Eh, También informarle, por ejemplo, al cliente que hay información que está siendo requerida por la ley, ¿sí?
cuando se obtiene por parte de otras fuentes, ¿sí? Información acerca del cliente, por ejemplo, que se haya emitido alguna queja. Esto debe ser entonces confidencial entre el cliente y el laboratorio, ¿sí? Y la fuente también puede mantenerse como o debe mantenerse como confidencial. Entonces, estos dos términos toman mucha relevancia en lo que es este sistema de gestión.